Hola, bienvenidos a esta clase número 3 del curso 6. ¿Qué es y cómo funciona un gobierno? Esta clase es el Derecho Administrativo 1, así lo entendemos, así lo vemos en las licenciaturas de Derecho. Tengo varios años dando esta clase junto con la clase de Derecho Constitucional y es una clase que me fascina porque es digamos la continuación del derecho constitucional. Una vez que entendemos este gran diseño del aparato constitucional, no hay otra manera de entender al poder si no lo entendemos a través del cauce del derecho administrativo. Yo estudié una licenciatura en Derecho, pero después siempre tuve esta necesidad de entender el poder desde otro aspecto que no fuera el jurídico. Por eso estudié una maestría en Ciencia Política. Mi maestría en Ciencia Política fue esta hambre por conocer el otro aspecto, el aspecto más crudo, el aspecto más social, el aspecto más humano del poder, cómo funciona el poder. Y de eso se trata justo la clase de hoy. Varios de mis colegas dan la clase de las fuentes del derecho como una clase de hueva, la verdad. A mí me tocó en algún momento tomar esta clase con maestros que simplemente querían enseñarme cómo citar en un oficio una serie de artículos de cuerpos normativos que tenía que aprenderme de alguna manera. Hay varias universidades todavía el día de hoy que enseñan las fuentes del derecho como esto, como el conjunto de artículos de leyes y de la Constitución y de reglamentos que hay que aprenderse de alguna manera para tener la capacidad de citarlos en un oficio o para poder analizar un oficio o una sentencia o un acto administrativo de alguna manera. Es una forma chafísima de ver las fuentes del derecho porque tiene una importancia mucho más allá del simple fenómeno jurídico. Y es lo que vamos a tratar de entender hoy. Vamos a tratar de ver la filosofía detrás de este concepto de la fuente, porque no es la fuente del derecho, es la fuente del poder. Y así es como lo vamos a tratar de estudiar. Voy a utilizar las teorías que propone Yuval Noah en el libro Sapiens, que es un análisis histórico de toda la humanidad que es fascinante. Si no han leído ese libro, léanlo. Y si no, vamos a verlo en este nuevo experimento que tengo, que es hacia un nuevo liderazgo. Es uno de los 20 libros que vamos a resumir. Este libro tiene una característica muy importante. Va siguiendo a la humanidad en todas las diferentes construcciones de organización social que tiene. Y es una descripción muy bonita de cómo la sociedad nómada que iba recorriendo un lugar a otro, en el momento en que se asienta por el tema de la agricultura, el día que conoce la agricultura y empieza a tener la capacidad de asentarse en un solo lugar y desde ese lugar tener la capacidad de organizarse y sobrevivir, inician las primeras construcciones sociales del poder. Tiene que empezar a organizarse la sociedad de alguna manera. Pero es muy sencillo organizar sociedades de menos de 150 personas. No me crean a mí, ese es el número que científicamente es comprobado que puede organizarse en torno a algunos mitos, algunas figuras de poder, una persona, un viejo que es el respetado del lugar que pone algún tipo de orden. Las sociedades de esta naturaleza tienen la capacidad de organizarse de manera básicamente sencilla. Pero dice Yuval, conforme fueron creciendo estas sociedades, se fueron asentando en ciudades cada vez más grandes, este número de 150 se empezó a perder y poco a poco estas sociedades empezaron a requerir algo que fuera mucho más allá de un conjunto de mitos y tradiciones que ponen orden. Y es ahí cuando nacen las religiones. Las religiones es esta primera gran organización de reglas muy complejas que explican la fuente primaria del poder en ese entonces, que era Dios. La única fuente del poder es Dios. Es el único que puede contestar tres grandes preguntas. ¿Quién ejerce el poder? ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Y hasta dónde? En estas primeras organizaciones sociales, el único que podía definir quién, cómo y hasta dónde era Dios. Y eso se hacía a través de lo que Yuval llama el mito de las religiones. No es una forma despectiva de llamarla, es la forma de decirle, es la construcción histórica de cada comunidad. Una comunidad habló de Buda, otra comunidad habló de Jehová, otra comunidad habló de Jesús. Cada una de las comunidades fue creando sus propios mitos para empezar a organizarse en torno al poder,
para poner orden en temas como la vida, la integridad, la propiedad, las relaciones entre personas, los hijos, las herencias, una serie de cosas que tenían que ser organizadas de alguna manera. La religión fue la primera que respondió a esos grandes cuestionamientos. Ahora, lo que también dice Yuval es que los constructores de esas primeras historias, de esos primeros mitos, de esos primeros sistemas religiosos, casualmente utilizaban esas construcciones para generar los primeros aparatos de poder político. Ellos se explicaban a sí mismos como los que ostentaban el poder. ¿El quién? ¿Quién? Yo. ¿Cómo? Como dice Dios. ¿Hasta dónde? Y ahí es donde empieza a construirse este nuevo concepto que tiene que surgir de una construcción humana, que es el de la soberanía. Soberanía viene de supra homine, sobre los hombres, sobre todos los hombres. Quiere decir que la primera fuente de la primera construcción jurídica, política, para crear el poder en una construcción humana, venía de Dios. Estas tres preguntas, quién, cómo y hasta dónde, se creaban en la religión. El poder político las interpretaba y decía que una persona, una sola persona, era el Estado. El rey era el Estado, el príncipe era el Estado. Él era todo el poder. Él era el soberano. Él era el que estaba sobre todos los hombres, sobre el resto de los hombres. En algunas sociedades incluso le daban hasta capacidades sobrehumanas a esa persona. La religión de algunas sociedades explicaba al rey como alguien que estaba por encima de los hombres, incluso en ciertas capacidades físicas y hasta místicas. Era una historia, era una explicación, era un cauce del poder, era una forma de organizar el poder de cierta manera. Era una forma de explicar por qué hacía falta un hombre-estado, un rey que hacía las leyes, un rey que las aplicaba y un rey que las interpretaba. El Estado englobado en una sola persona, la fuente aterrizada a través de la religión en una sola persona. Esto empezó a hacer crisis con el Renacimiento. La Ilustración empieza a generar teorías científicas, la ciencia de ese momento, que decían, no me cuadra la idea de que haya un Dios que diga quién. No me cuadra la idea de que haya un Dios que diga cómo. No entiendo esto de que un Dios es el que dice hasta dónde. Peor, no me gusta la idea de que un Dios diga soberanía sobre todos los hombres. Porque soberanía en este modelo quería decir incluso sobre la vida y la dignidad de las personas. Olvídense de los derechos humanos. Los soberanos tenían poder sobre la vida de las personas. Podían matar a las personas que pertenecían a este estado porque era la única manera de explicar el poder. Soberanía implicaba poder que no se fragmenta, poder que no se divide, poder sobre todo que no se comparte. No se comparte con otros órganos, no se comparte con otras instancias. Soberanía quería decir que todo recaía en esta persona. En la Ilustración, en el Renacimiento, esto empieza a ser agua y empieza a ser crisis, porque los que empiezan a escribir sobre el tema dicen, no, eso no es cierto. No hay ningún dato que nos compruebe que tú fuiste señalado por Dios como el encargado de ejercer el poder. No encuentro prueba científica para decir que Dios te dijo a ti cómo se podía ejercer el poder. Menos encuentro razón y justificación para que tú puedas ejercer el poder de manera ilimitada, incluso sobre la vida de las personas. El primer filósofo académico que rompe con este mito es Hobbes. Hobbes es el primero que dice, hasta aquí llegamos. Tenemos que crear una nueva filosofía en torno al poder y al cauce del poder, porque yo ya no lo entiendo como un derivado de Dios. Pero Hobbes vivía en una Inglaterra de mucho desorden, de mucha violencia, de mucho peligro, sobre todo sobre la vida de las personas. Vivir en ese momento en Londres implicaba que te podían matar saliendo a la calle. Hobbes era una persona llena de temor de que el poder en manos de nadie implicaba el poder en manos de los más fuertes, y él no se sentía capaz de ser defendido a sí mismo
de los más fuertes, de los que tenían un garrote más fuerte, un arma más grande. Y por eso crea el mito del Leviatán. El Leviatán es la primera construcción filosófica de un estado artificial, de un estado diferente a Dios, un estado que no viene de Dios, viene de un pacto, viene de un contrato social, viene de los ciudadanos cediendo parte de su poder a esta construcción filosófica que poco a poco va a tener una serie de características. La más importante, es soberano. Es soberano frente a los ciudadanos, es soberano en el ejercicio del poder. Poco a poco los demás contractualistas, no los voy a aburrir con las teorías filosóficas de los contractualistas, pero los demás contractualistas le empiezan a dar forma a este por qué, pero sobre todo al para qué, y le empiezan a dar funciones al Estado, funciones específicas. De la simple protección de la vida de Hobbes empieza la protección de la propiedad privada, la protección de la integridad del ser humano, y poco a poco se le empiezan a dar funciones extras al Estado. La seguridad en la calle, la salud, la educación, la infraestructura, y poco a poco empiezan a generarse construcciones diferentes en torno a qué hace un Estado y de dónde viene esa capacidad. Es la Constitución norteamericana, la primera constitución que le da forma en un documento a toda esta construcción contractualista filosófica y establece estas 3 preguntas en un documento escrito en el que 13 estados, 13 colonias acuerdan y dicen: esa es la fuente del poder, esa es la única fuente del poder, ese es el único documento a través del cual estas 3 preguntas pueden ser debidamente contestadas. Cuando yo quiera saber quién puede hacer leyes, voy a ir a ese documento. Cuando yo quiera saber quién puede aplicar leyes, voy a ir a ese documento. Y cuando yo quiera saber quién puede interpretarlas, voy a acudir a ese documento. Así se diseña, con esa idea, con esas características. Y la fuente primaria que está detrás es un acuerdo. Es un simple acuerdo entre 13 colonias que representan a toda una nación, que dicen: el poder no emana de Dios, no necesitamos a la religión como una explicación del poder, el poder lo construimos, el cauce del poder lo construimos entre nosotros y le vamos a dar legitimidad a través de esta cosa llamada la Constitución. Arriba no hay nada, arriba no hay un Dios, arriba no hay una explicación. El poder surge de un acuerdo entre personas, de un acuerdo entre ciudadanos que ceden al Leviatán, que ceden a este Leviatán una parte del poder para darle un nuevo cauce. Y entonces se genera esta pirámide que siempre pintamos los maestros de derecho en el pizarrón. ¿Por qué? Porque la Constitución es la que contesta estas 3 preguntas sobre 3 funciones básicas. ¿Quién hace las leyes? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién aplica esas leyes? ¿Quién tiene la fuerza para aplicar esas leyes? ¿Y quién tiene la capacidad de interpretar esas leyes cuando diferentes autoridades o autoridades y un ciudadano no están de acuerdo en una interpretación? Es la Constitución la que dice: es el poder legislativo, básicamente, el que puede hacer las leyes. Es el poder ejecutivo en sus diferentes instancias, en sus diferentes órdenes, los que pueden hacer las leyes. Y es el poder judicial el que tiene la capacidad de interpretarlas. Entonces, la Constitución contesta en 3 instancias diferentes el quién. Después empieza a complicar, porque después tenemos los órganos autónomos y tenemos una serie de órganos que establecen quién hace otras cosas, quién regula la energía, quién regula la competencia, quién regula las elecciones. Poco a poco la Constitución va generando nuevas figuras que contestan a la pregunta ¿quién? Para cierta función específica. La segunda pregunta que se contesta siempre en una Constitución es ¿cómo? ¿Cómo se hacen las leyes? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir específico desde la A hasta la Z para que una ley pase de una simple idea de una persona a un cuerpo normativo que va a regir sobre diferentes personas? ¿Cómo?
de aquí a acá, y luego tal mayoría, y luego a tal órgano, y luego se llama de esta manera, y luego la publica el presidente. El procedimiento completo, sin el cual esa ley no es válida, sin el cual ese acto administrativo que ejecuta las leyes no es válida, sin el cual una sentencia no es válida. ¿Por qué? Porque esa misma pregunta se sigue para cómo se aplican las leyes en el Ejecutivo y cómo se interpretan las leyes en el Poder Judicial. Es importantísimo. ¿Por qué? Otra vez, porque la idea no es solo darle cauce al poder a través de quién, a través del órgano, sino a ese órgano le vamos a dar un cauce específico, una ruta específica que tiene que seguir para ejercer el poder de manera válida. Y esa es la parte más importante. El poder es una cosa cruda, es una cosa física, es una cosa que está presente. Lo que hace una construcción jurídica es tratar de darle un cauce específico, un orden específico, una ruta específica, primero para limitarlo, pero después para darnos a nosotros los ciudadanos la capacidad de defendernos. Cuando no se respeta el quién y no se respeta el cómo, y ahorita vamos a ver el hasta dónde, ese acto de poder es un acto inválido, porque no respeta el cauce que establecimos los ciudadanos en el contrato que se establece en la Constitución. Y vamos a hablar del hasta dónde, porque ya habíamos dicho, la soberanía era este concepto del supra homines, sobre todos los hombres. Después de la Guerra de los 30 años, se estableció la idea de que la soberanía, una vez que se establece la idea de un leviatán artificial, la soberanía era un concepto que se aplicaba en un estado determinado, en cada estado. Es decir, no es el poder sobre todos los hombres, sino el poder sobre todos los hombres que viven dentro de mis fronteras, al cual les aplica mi estado. Se reconfigura el concepto de soberanía como esa capacidad que tiene ese pueblo, esa nación, a través de su propia constitución, de crear un derecho en un estado determinado sobre un conjunto de personas determinadas establecidos por límites específicos. Se reconfigura por completo el concepto de soberanía. Pero eso no fue suficiente, porque lo que queríamos también era ponerle límites a ese poder, ponerle límites a ese estado, y ahí viene el hasta dónde. El hasta dónde es una respuesta a esta idea del poder absoluto. No queríamos los ciudadanos un aparato artificial con poder absoluto. No sobre nuestras vidas, no sobre nuestra integridad, no sobre nuestra propiedad, no sobre nuestros derechos. Queríamos un Estado que hiciera leyes, que hiciera actos administrativos e hiciera sentencias, respetando nuestra vida, respetando nuestra integridad, respetando nuestros derechos, respetando nuestra propiedad y nuestra capacidad de decidir libremente hacia dónde queríamos construir nuestras vidas. Por eso es tan importante que las constituciones contengan completo esto, los hasta dónde, límites concretos al ejercicio del poder. ¿Cómo se establece eso normalmente en una constitución? Normalmente se establece a través de los catálogos de derechos individuales. La siguiente clase justo vamos a hablar de las constituciones. ¿Cómo son las constituciones? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan como fuente del derecho? Vamos a hablar de cada uno de estos escalones de manera individual. Lo que quiero es que entiendan hoy qué es la Constitución y cómo es la fuente. ¿Por qué? Porque estas tres mismas preguntas se van contestando hacia abajo. ¿Por qué es una pirámide? Porque de una constitución que hay en un país surgen muchas leyes. De cada una de esas leyes pueden surgir varios reglamentos administrativos. Y de cada una de esas cosas surgen varios actos administrativos que se aplican sobre personas concretas en momentos concretos, en circunstancias concretas. Pero tenemos que recorrer, para entender el concepto de fuentes finalmente y redondearlo, tenemos que entenderlo así. Cada acto administrativo tiene que respetar el quién, el cómo y el hasta dónde de los reglamentos que los determinan. Cada reglamento administrativo tiene que estar basado en el quién, cómo y hasta dónde que establecen las leyes. Cada ley tiene que estar basada y tiene que estar creada por quien pudo haberla creado, cómo la pudo haber creado y hasta dónde la pudo haber creado. ¿Para qué? Para que toda la cadena sea válida. Es decir, un acto administrativo individual sobre una persona,
Por ejemplo, el ir a catear una casa. Ese acto tiene que estar perfectamente fundado en un reglamento que sea válido porque lo hizo quien lo podía hacer, con el procedimiento adecuado y con los límites adecuados. Ese reglamento solo es válido, que funda ese acto concreto, si está basado en una ley que respetó el quién, el cómo y el hasta dónde. Y esa ley solo es válida si fue creado por quién, cómo y hasta dónde, según lo establecía la Constitución. La cadena completita, la cadena perfecta, que establece que el último acto de cada ejercicio que hace el Estado del poder solo puede ser válido, solo puede estar dentro de ese marco jurídico si sigue la cadena completa, desde aquí, desde el acto individual, hasta la Constitución. Por eso entender las fuentes es tan importante, porque se trata del ejercicio del poder a través de los cauces que establece el derecho. Nos vemos en la siguiente clase para hablar de la Constitución. No se olviden de compartir esto con toda la gente que crean que le puede aprovechar y suscribirse aquí abajo. Nos vemos en la siguiente clase.